Eh, Bienvenidos los que periódicamente estamos siguiendo la biografía de Jesús de acuerdo al Evangelio según San Mateo. San Mateo era un discípulo de Jesús que había pertenecido a la secta de los publicanos, o sea, los cobradores de impuestos. Era de la gente que los demás judíos no querían. Pero cuando Jesús eligió a Mateo, Mateo estaba tan contento que inclusive le hizo una fiesta. Invitó a Jesús, a sus discípulos, a todos sus amigos, porque Jesús lo había tenido en cuenta y lo había elegido para que fuera su discípulo. Y es un evangelio que está escrito para los judíos. Hay muchas referencias del antiguo pacto demostrando que Jesús era el Mesías. Es el único libro que se escribió en el idioma que Jesús hablaba, el arameo. Después se tradujo al griego y nosotros tenemos la copia traducida al griego, que no es lo mismo que el original. El original hasta ahora está perdido. Los demás libros del Nuevo Testamento han sido escritos en griego. El otro día habíamos aprendido una enseñanza de Jesús cuando le hicieron una pregunta una pregunta capciosa. Era para ver si lo podían hacer pescar en algo para condenarlo, pues ya habían determinado condenarlo. Y le dijeron del caso ese de que como los saduceos, que era la clase gobernante, no creían ni en la resurrección, no creían en los ángeles, y eran fundamentalistas, pero no creían. En cambio, los otros grupos religiosos del país, los herodianos, los fariseos, ellos sí creían. Era influencia del mundo externo en el judaísmo, y ellos creían en los ángeles, los demonios, la resurrección después de la muerte. Y esos que no creían le hicieron la pregunta a Jesús para que Jesús les contestara. Creyeron que Jesús no le iba a poder dar la respuesta, porque con la ley del levirato, cuando un matrimonio moría el hombre sin dejar hijos, el hermano tenía que casarse con la viuda, y el hijo que tuviera la viuda no era hijo del hermano, sino del que murió. Es para mantener descendencia en la familia. Y le presentaron ese caso donde una mujer se casó, había 7 hermanos y una mujer se casó con uno de ellos. Y el hombre murió y después se tuvo que casar con el segundo sin tener hijos. Y murió el segundo y el tercero hasta el 7º. Y quedó solo la mujer. Después dice, murió la mujer también, y después, para poner a Jesús en aprieto, le dijeron en la resurrección, ¿de cuál de ellos será el marido? Y entonces Jesús les dijo, ustedes no entienden las Escrituras y no conocen el amor, el don de Dios. Y Jesús les aclaró, en la resurrección seremos como los ángeles, no habrá casamiento, estaremos todos en la presencia de Dios, somos como los ángeles. Eso lo aclaró Jesús ahí. Y después Jesús les dijo para que ellos crean en la resurrección acerca de cuando Dios le habló a Moisés en la zarza, en el desierto. Una zarza son unos arbustos que se crían en el desierto, que es todo como una enredadera que tiene muchas espinas y da una fruta que se llama zarzamora. En ese lugar donde estaba Moisés con su suegro Jetro, había muchas zarzas en el desierto. Y era muy normal que una zarza se prendiera fuego sola, caen todas las hojas y con semejante calor, 50 grados por ahí, una piedrita refleja y prende fuego y se quema la zarza. Pero él observó que había una que no se terminaba de quemar. Y ardía, pero no se quemaba. Entonces se acercó a ver qué pasaba. Y entonces desde la zarza apareció una voz que le dijo, Moisés, sácate el calzado de los pies, porque el lugar donde estás es santo. Yo me imagino que Moisés se agarró un susto y se sacó el calzado de los pies. Y entonces le dijo, ¿y quién eres? Dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac y el de Jacob.
y entonces le dio las instrucciones que tenía que hacer Moisés, y entonces Moisés fue a Israel, fue a Egipto de vuelta, de donde había escapado porque tenía miedo que lo maten, y sacó al pueblo hebreo de los egipcios. Eso sucedió en el año 1500, pero cuando dice yo soy, antes de Cristo, pero cuando dice yo soy, ya los que nombra habían vivido 400, 500 años antes. Abraham más o menos en el 2000, 1900, Isaac y por ahí, y Jacob. Y entonces Jesús dijo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Y por qué yo les vuelvo a relatar esta parte? Se lo vuelvo a relatar porque hay que usar la gramática para poder entender las Escrituras. Jesús explicó que Dios es Dios de vivo con el verbo ser, porque Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, no yo era, como que Abraham estaba vivo y yo soy. Y entonces Jesús dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y hay muchas de nuestras doctrinas que tenemos mal interpretadas y las tomamos como que la Biblia enseña y nada que ver. ¿Por qué? Porque nuestros líderes no conocen gramática. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el libro de Efesios, dice que todos estábamos muertos en delitos y pecados, todos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todo el mundo. O sea que estamos todos condenados delante de Dios. Pero dice, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida. O sea que ese pero cambió todo lo anterior. Está creo que en Efesios capítulo 2. O sea que hay que conocer gramática, o sea que no estamos muertos en delito y pecado, sino que Dios nos dio vida, y ahí está aclarado. Pero Dios, estábamos muertos, pero Dios nos dio vida, y eso es lo que hace Dios con la gente. Está muerta espiritualmente, es decir, muerte quiere decir separación. Se separa el cuerpo del espíritu y la persona se muere. El hombre vive separado de Dios y vive muerto espiritualmente en sus pecados y delitos. Pero aquel que se arrepiente y vuelve a Dios, Dios le da vida. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos da vida. Ese pero cambia todo lo anterior, que se llama conjunción adversa. Esa es una de las cosas. Por ejemplo, hay otra cosa que todos también yo escucho por ahí, yo a veces no digo nada porque la gente no sabe gramática y bueno. Y dice, estaba hablando la vez pasada con una señora mayor y me dice, mis hijos ninguno quiere saber de Dios, pero la Biblia dice que mis hijos van a ser salvos. ¿Y dónde dice eso? Le dije, abuela. Y me dice, bueno, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que Dios me ha prometido que mis hijos van a ser salvos, ¿vio? Y yo he visto a los pastores que predican eso y le enseñan a la gente eso. Y ahí no dice eso, porque nuestro idioma es muy rico. Y entonces hay una oración tácita, hay una oración escondida. Y dice, en realidad tendría que decir esto, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. O sea, tú es el sujeto, cree en el Señor Jesucristo, será el predicado, y cree será el verbo y será salvo el predicado. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú. Y después hay otra oración escondida que no está ahí, que es una conjunción copulativa. Tu casa, en realidad sería crea tu casa en el Señor Jesucristo y será salva. Así sería. O sea que si la casa no cree, no va a ser salva. O sea que no hay tal promesa ahí en Hechos capítulo 16 cuando enseñan eso. También yo creí por muchos años que el hombre es cabeza del hogar. Porque tenemos ascendencia de la iglesia romana, que son manejada todo, donde nosotros vivimos está la iglesia oficial, es la romana, y es todo manejada por hombres, y la mujer es un complemento. De hecho, que hay algunas iglesias, antes también la iglesia romana, se usaban un velo, se ponían cuando estaban en las diferentes reuniones, se ponían una mantilla en la cabeza, un velo, como señal de que estaban sujetos a su marido. Y eso cualquier cristiano evangélico va a creer que sí, que el hombre es la cabeza y que la mujer vendría a ser el cuello. Y lo sacan ahí en el capítulo 10 de Corintios, que dice que Cristo es la cabeza de la iglesia.
Y Cristo es la cabeza del hombre. El hombre está sujeto a Cristo. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Y Dios es cabeza de todo. Entonces dicen, acá enseña la Biblia que el hombre es cabeza de la mujer, o sea que la mujer tiene que estar sometida al hombre. Sacan de ese capítulo, pero no leen todo lo que ahí dice. Y cuando está terminando el capítulo, dice, sin embargo, esto es un adverbio, el adverbio contradice al verbo. Dice, sin embargo, si bien es cierto que la mujer fue sacada del hombre, pero también es cierto que el hombre nace de la mujer. Sin embargo, en el Señor no hay diferencia. O sea, en el Señor son los dos iguales. O sea que en el matrimonio es una sociedad de hecho donde los dos tienen los mismos atributos. Pero como no saben gramática, entonces se quedan por la mitad y enseñan, y lo enseñan muy fervientemente, donde yo vivo en todas las iglesias, que el hombre es la cabeza de la mujer porque la Biblia lo enseña, y no lo enseña. Porque no leen ese adverbio en el cual dice que en el Señor no hay diferencia entre hombre ni mujer. Y hay otra parte que dice que no hay diferencia entre hombre ni mujer, entre esclavo ni libre, entre sabio e ignorante. Somos todos iguales delante de Dios. Así que si alguno está creyendo por ahí que hay diferencia, piénselo dos veces. Y si se da cuenta de que realmente estaba equivocado, cambie. Yo estuve equivocado 50 años, porque me enseñaron, no se me ocurrió estudiarlo. Cuando lo empecé a estudiar, me di cuenta que no es así, que la Biblia enseña otra cosa. Así que, o sea que hay que estudiar gramática. Yo todo esto les digo porque para interpretar la Biblia hay que estudiar gramática, porque la Biblia es un libro escrito y tiene reglas gramaticales, y entonces hay que saberla para poder saber lo que dice. Cuando lo interpretamos, la Biblia, el 80% es alegoría, y un 20% realmente es historia, geografía, psicología, filosofía, pero la mayoría es alegoría. Y de acuerdo a cómo nosotros interpretamos una cosa que es alegórica, la interpretamos de una manera natural, dice una cosa. Si la miramos de un punto de vista alegórico, dice otra. Así que yo me paro acá para que entiendan lo importante que Jesús le explicó acerca de la resurrección con el verbo ser. Y la gente quedó admirada de las enseñanzas de Jesús. Así que lean la Biblia, que es el libro más leído en la tierra, que es el libro más traducido a la mayor cantidad de idiomas, que es el libro que le hace bien a la gente que lo lee. Ustedes saben que le hace bien a la gente que lee la Biblia, no importa qué grupo religioso vaya, pero lea la Biblia, lea principalmente el Nuevo Testamento. Pues cuando yo encontré algunos que dicen, no, me pongo a leer y empieza la genealogía de este hijo de aquel, hijo del otro, se aburren y no lee más. Lean el Nuevo Testamento y pídenle a Dios que se les revele. No lo lean como una novela común. Lean un pedacito, analícenlo, pídanle a Dios que se les revele y Dios se les va a revelar. Y hoy vamos a aprender un poquito más. Capítulo 23. En realidad nos falta un pedacito del capítulo 22. Capítulo 22, versículo 41, ahí habíamos quedado el otro día. Dice, mientras los fariseos todavía estaban reunidos, acuérdense que los fariseos era el grupo religioso más grande en Israel. Mientras los fariseos todavía estaban, que les había enseñado también cuál era el mandamiento más importante, que Jesús dijo que el más importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo más importante, amar a Dios. Y el segundo es amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo? El que está al lado de uno, el próximo. Y en esos dos mandamientos se resume toda la ley. Uno ama a Dios de todo corazón y ama a las personas que están al lado de uno, ahí está cumpliendo la voluntad de Dios en la vida. Dice el versículo 41, mientras los fariseos todavía estaban reunidos, Jesús les preguntó, ¿qué piensan ustedes del Mesías? Acuérdense que en hebreo se llama Mesías, en griego se llama Cristo, es la misma, son sinónimos. ¿Qué quiere decir el Mesías? El enviado de Dios. ¿Quién piensan ustedes quién es el enviado de Dios? Dicen, Jesús les pregunta a los fariseos.
Ahora acá Jesús es el que hace la pregunta. ¿Qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién desciende? Le contestaron, desciende de David. O sea, David, la monarquía davídica que fue establecida 1000 años antes de este momento, en el año 1000 antes de Cristo. Entonces ellos, estudiando las escrituras del Antiguo Pacto, el Mesías tenía que descender de David. Entonces ellos le contestaron, desciende de David. Y Jesús entonces les aclara. Entonces les dijo Jesús, pues ¿cómo es que David, inspirado por el Espíritu, le llama Señor? ¿Cómo es que David, si es descendiente de David, cómo David, inspirado por el Espíritu, al Mesías le llama Señor? ¿Cómo es? Y entonces le relata un salmo del Antiguo Pacto, escrito también en el 1000 antes de Cristo, que fue escrito por David. Dice, y le dice, el Señor dijo, el salmo dice esto, el Señor, o sea, David, o sea, el Señor Dios dijo a mí, Señor, o sea, el Señor Dios dijo a David, que también era Señor, dice, el Señor dijo a mí, Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Y entonces Jesús aclara este concepto. ¿Cómo puede el Mesías descender de David si David mismo le llama Señor? Los dejó descolocados. ¿Cómo puede descender de David si David le llama Señor? Nadie pudo responderle ni una sola palabra. Y desde ese día ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Ya Jesús estaba un día antes de ser tomado preso y llevado a muerte. No se atrevían porque en todas las preguntas que le hacía quedaban pagando, porque Jesús era Jesús. Nosotros tenemos a la persona más importante que el mundo ha tenido. Tiene millones de personas dispuestas a dar su vida por causa de él. Nosotros pertenecemos a su reino. La iglesia es el reino de Jesucristo en la tierra, llamando cristianos no a los que pertenecen a una institución, sino a aquellos que de corazón aman a Dios, no los que siguen por tradición, no los que siguen una serie de reglamentos, sino los que han tenido una experiencia personal con Dios, porque para tener una experiencia personal con Dios hay que nacer de nuevo, y no se nace de vuelta cuando le ponen una gotita de agua a uno encima. Se nace de vuelta cuando una persona mayor, ya con razonamiento, determina voluntariamente hacerse discípulo de Jesús. Pero del Jesús que resucitó, no de este Jesús hombre. Por más que este Jesús hombre es el hombre más extraordinario que ha habido sobre la tierra, nosotros no lo seguimos a Jesús de Nazaret. Nosotros seguimos al que resucitó, al que Dios le dio todo poder en el cielo y la tierra, al que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Y cómo es que uno puede nacer de nuevo? Pascal, que yo creo que todo el mundo sabe quién era Pascal, un físico matemático, y entonces él era un cristiano, y él descubrió la causa por la cual las cosas flotan, y entonces hizo un enunciado, que las cosas flotan cuando el volumen que ocupan la cosa es menor que el agua que ocupa ese volumen. Por eso flotan las cosas. Si el volumen que ocupa es más pesado que el agua que ocuparía ese volumen, entonces se hunde. Por ejemplo, un fierro, el volumen que tiene pesa más que el espacio de agua que ese fierro tiene, o una piedra. Entonces esa piedra se hunde porque es más pesada en el volumen que el agua, y un fierro se hunde. Pero si uno pone una cosa hueca o una cosa más liviana, que el volumen que tiene es menos que el agua, entonces flota. Eso lo enunció Pascal, eso ya estaba de antes. O sea, las cosas han flotado por la eternidad. El ser humano, desde que existe, ha fabricado canoas y barquitos para viajar por los ríos, por los mares, pero no sabían la causa por la cual flotaban. Y Pascal lo descubrió. ¿Y qué dijo Pascal, este físico? Dijo que en el corazón del hombre hay una figura a la imagen de Dios. Fíjense bien, en el corazón del hombre hay una figura a la imagen de Dios que no puede ser llenada
por ninguna cosa creada, sino por Dios mismo a través de Jesucristo. Fíjense, el ser humano en la vida tiene muchas situaciones. Hemos nacido para ser felices. Entonces algunos piensan que ser feliz es pasear. Entonces se dedican, si le dan las condiciones económicas, a pasear, a conocer. Pero resulta que contra más pasean, más quieren pasear porque no llena ese vacío interno. Otros piensan que para ser feliz hay que estar de fiesta en fiesta. Entonces están de fiesta en fiesta y resulta que ese vacío interno no se llena al estar de fiesta en fiesta. Otros piensan que para ser feliz entonces hay que drogarse. Entonces llega a un estado de éxtasis, entonces en ese estado de éxtasis entonces buscan la felicidad. Pero cuando termina el efecto de la droga, están peor que antes. No es la verdadera felicidad. Otros se refugian en el alcohol, que es una droga el alcohol, de la más antigua que conocemos. Y piensan que toman y se emborrachan. ¿Y se emborrachan para qué? Para olvidarse de los problemas o salir de la situación. Y más se emborrachan, cada vez están peor y no salen. Y la manera para salir, un borracho es muy difícil de que salga. Y un drogadicto es muy difícil que deje la droga. Porque la manera de salir del alcohol o de la droga es por medio de la voluntad. Nos diferenciamos de todos los seres vivos porque somos seres racionales. Si la persona que es borracha, conscientemente, se da cuenta que borracha, algunos son y no lo quieren reconocer, pero cuando lo reconoce y quiere dejar porque sabe todo el daño que hace a él mismo y a la familia, entonces esa persona puede salir. Cuando uno es drogadicto y para salir tiene que reconocer que es drogadicto, que es adicto a las drogas. Entonces, si él reconoce que es adicto y se da cuenta que eso le hace mal, entonces él voluntariamente usa la voluntad para salir. Fíjense en que no usa ni los sentimientos ni las emociones. Porque los sentimientos y las emociones nos ligan a los animales. Por ejemplo, una vaca, usted le saca el ternero y está balando todo el día buscando a su ternero, porque tiene sentimiento. Un perro, uno le saca el perrito a la mamá y anda gritando detrás del amo, gimiendo para que le devuelva a su perrito, porque tiene sentimiento. Pero lo que no tiene es raciocinio. Y los seres humanos somos seres racionales. Entonces tenemos que usar la razón. Y cuando hay cristianos que siguen a Dios por los sentimientos, son aquellos que hoy son cristianos, mañana no son, hoy son, mañana no son. Son inconstantes en todos sus caminos. La Biblia enseña que la persona de doble pensamiento, de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. No es que hoy sigo a Dios porque hoy ando de 10, hoy me levanté con el pie derecho, entonces ando de 10. Y mañana me levanté con el pie izquierdo y ando tirado como el perejil. No. El ser humano es un ser racional, tiene que manejarse por el razonamiento. Y uno por el razonamiento le dice a Dios que entre a la vida y Jesús entra. No es Jesús quien entra, Jesús está sentado a la diestra del Padre. El que entra es el Espíritu Santo. Y el Espíritu es el viento de Dios que sopla. Espíritu y viento son sinónimos. Cuando uno voluntariamente se arrepiente de haber vivido una vida como quiso y le pide a Dios que le perdone, Dios le perdona. El que se arrepiente y le pide a Dios y le promete a Dios que le va a ser fiel, se arrepiente y Dios lo hace una nueva creación. Dios lo hace su Hijo, el Espíritu Santo viene a su vida y hace como que Cristo viviera dentro de él, pero no es Cristo, sino es el Espíritu, que es la persona de la deidad de Dios, que es el que está trabajando en el mundo, es el Espíritu, es el viento. Y fíjense en que el viento, la cantidad de cosas que hace. El otro día vi por televisión que en Estados Unidos, en un estado, creo que es Kentucky, ha pasado un huracán de a 500 kilómetros por hora y ha hecho desastres. Hasta anoche había 70 muertos y la ciudad estaba destruida, los camiones dado vuelta. Miren los efectos. Y el viento es necesario porque es el que, al correr el viento, poliniza las plantas y las plantas siguen todos. Necesitamos el viento.
Y el ser humano necesita el viento de Dios que sople adentro, que es el Espíritu Santo, pero la persona voluntariamente tiene que convertirse, desear vivir una vida no como él vivía hasta ese momento, sino en adelante vivir como Dios manda. Bueno, espero que Dios los bendiga, que Dios, y no puedo seguir más adelante porque se nos hace muy largo, que Dios les dé la sabiduría, la capacidad y que determinen voluntariamente cada uno hacer lo que cada uno quiere. Tenemos libertad de acción o hacer lo que Dios manda. Y uno se arrodíllese al lado de la cama donde nadie lo ve y dígale a Dios, Señor, revélate. Y Dios se le va a revelar. A veces yo me acuerdo cuando era muchacho, estaba una vez en la universidad y había un grupo de muchachos alrededor mío, como 10, eran ateos. Y ellos no creían en Dios. Y me tenían ahí como medio acorralada. Y yo les dije, bueno, ustedes que no creen en Dios, viven en un departamento, estaban en Buenos Aires, que es una ciudad tipo Madrid o tipo París, una ciudad moderna, del primer mundo, estaban en Buenos Aires. Me acuerdo que era la Facultad de Ciencias Económicas. Y yo les dije, ustedes prométanme que van a hacer una cosa. Ustedes salgan a la ventana, miran el cielo, que es muy difícil ver el cielo por el smog, pero miren el cielo. Contemplen las estrellas y digan en voz fuerte, Dios, tú no existes. Sean sinceros, ¿lo van a hacer? Y uno me dice, no lo voy a hacer. Entonces no sos ateo, porque no existen ateos. Existen personas que no quieren hacer lo que Dios manda, pero ateos no existen. Porque ya hemos nacido en nuestro ser interior imbuido adentro nuestro con la idea de la eternidad y la idea de Dios y la idea de que vamos a dar cuenta. El problema está que la gente no quiere rendir cuentas porque sabe que está viviendo de una manera que Dios no le agrada y que seguramente Dios lo va a condenar. Que en realidad si no hace lo que Dios manda ya está condenado. Espero que la piensen y le pidan a Dios, pónganse de rodillas al lado de la cama y pídanle a Dios que se les revele, olvídense de todos los problemas que tienen y pídanle a Dios que se les revele y Dios se les va a revelar. Bueno, espero que Dios los bendiga y los proteja, los cuide, les dé la capacidad para ser fieles.